En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que resucitó para darnos vida y vida en abundancia, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy nuevamente nos encontramos en la casa de nuestro Padre para reunirnos con nuestro hermano mayor Jesucristo, para estar con Él un momento, para llenarnos de su presencia, de su luz y de su fuerza. También para agradecerle todo lo que tenemos, lo que somos, y especialmente darle gracias por la vida, que es el regalo más grande que el Señor Dios nos ha dado. Pues vamos a hacer esta celebración, vamos a mencionar nuestras intenciones, vamos a pedir por nuestros hermanos difuntos, por todos aquellos que se nos han adelantado, por Gustavo Hernández García, Evelia Rodríguez, Ángela Cesta Lara, Alfonso Eregel, Clemente Nemesía, Florentino, papá e hijo, Eduardo Alejandro, Francisco Altamirano, Jorge Madrid Mendoza, y las almas del purgatorio de la familia Barradas Lagunes, María Gloria Tadeo, por sus 9 días. Pues todos pedimos por todos ellos y por todos nuestros hermanos difuntos, para que por la gran misericordia de Dios descansen en paz. Pues con estas intenciones vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a reconocer que somos pecadores. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres.
No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacían curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Les hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente dándole de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Siéntese, mis hermanos. Seguir a Jesús es muy buena decisión. Buscar a Jesús es mejor para nosotros. Ir detrás de Jesús debería ser siempre nuestra meta como cristianos. Buscarlo constantemente en todas las ocasiones que nosotros podamos. Por ejemplo, en este caso, que asistan a la iglesia, ustedes vienen buscando a Jesús. Vienen buscando a este Jesús, porque saben que Jesús lo encontramos en la iglesia. Ahí es el lugar predilecto donde tenemos que encontrar a Jesús. Por eso vienen acá. Y eso es muy bueno. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que los ha convocado, que nos ha convocado a cada uno de nosotros para escuchar su palabra, para llenarnos de Él, de su presencia. Eso es muy importante. Esa gente, esta multitud, iba siguiendo a Jesús, buscando escuchar su palabra, buscando estar un momento con Él, buscando llenarse de Él, esta persona. Y estas personas pues ya andaban con Jesús, se supone que ya estaban bien cansados, y Jesús veía que no se separaban de Él, siempre lo estaban siguiendo. Ya era hora de que ya tenían hambre, se supone. Entonces Jesús le pregunta a Felipe:
¿Cómo le haremos? ¿Cómo vamos a hacerle para darle de comer a esta gente? Humanamente Felipe lo que reacciona como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera. Diría, bueno, tenemos tanta gente, pues, ¿con qué vamos a satisfacer? ¿Verdad? Dice Felipe, ni 200 denarios de pan, que le tocara un pedazo solamente a cada uno. Sin embargo, Jesús, hay por ahí a un muchachillo, llega el hermano de Pedro y le dice, hay un joven muchacho que nada más trae 5 panes de cebada y trae 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente, no? Jesús lo primero le dice a la gente, dígale a la gente que se siente, primero que descanse, ¿no? Que descanse de ese momento que, pues me imagino que ha de haber estado siempre en movimiento. Entonces descansen. Mientras la gente descansaba, Jesús le ofrece esos panes y esos 2 pescados a Dios, los pone en su mano y le empieza a repartir. Y sucede el milagro. Dice la palabra de Dios que eran solamente los hombres 5,000, sin contar las mujeres. Y sin embargo, todos quedaron saciados, todos. Y después recogieron 12 canastos de los panes sobrantes. Ahí lo importante, hay una parte que es importante, ¿no? Este joven que traía posiblemente nada más para él lo que decimos nuestro lonche, ¿no? Si vamos a un retiro que no van a dar de comer, pues llevamos tortas y lo que tenemos que llevar para el momento que nos dé hambre, pues estamos ahí, ya tenemos con qué, ¿no? Este joven, al ver la multitud, no, lo que no hizo, ¿verdad?, fue irse a esconder debajo de un árbol y pues comérselo solito. Ahí pues yo sí traigo lonche, pero allá los que no trajeron, ¿no? Pero sin embargo, él lo quiso compartir. Y precisamente los pone en manos de Dios, de Cristo. En las manos de Cristo, todo es abundancia. Todo se da en abundancia. Y esa es la maravilla, ¿no?, de este joven que compartió ese pan y se hace el milagro y todos se sacian, todos comen, todos quedan satisfechos con eso que ese joven llevaba. Yo creo que es la invitación para nosotros en esta parte. Ahí es donde a veces decimos nosotros, hay personas que si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay tanta necesidad, ¿verdad? Hay tantas necesidades. A veces nosotros sí nos va bien, gracias a Dios, quizás por nuestro trabajo, porque tuvimos la oportunidad de estudiar y tener un buen trabajo, pues nos está yendo bien. Pero hay personas que no han tenido esa suerte, no han podido estudiar, no han tenido la oportunidad, entonces están en una situación crítica. Y a veces, a nosotros, al menos nosotros, nos cuesta mucho trabajo desprendernos de algo que ni siquiera es de nosotros, porque eso que tenemos nosotros es por gracia de Dios. Si porque tú estudiaste mucho y gracias a esa formación que tuviste, tienes un buen trabajo, tienes un buen salario, pero al final de cuentas, esa oportunidad de estudiar, de verte preparado para la vida, te lo dio Dios. Esa capacidad de absorber, de asimilar todo lo que te enseñaron en la escuela, también te lo dio Dios. Esa oportunidad. Entonces, absolutamente nadie, podemos presumir de que si yo tengo esto, es por mi esfuerzo, porque yo estudié, porque yo sí calenté una banca en la universidad, yo por eso tengo, y por eso no puedo compartir con otros,
¿por qué lo voy a hacer si tenemos la misma oportunidad? Y cuando nosotros empezamos a pensar en eso, ya nos va a ser mucho más difícil compartir. Cuando nosotros pensamos de que, no, pues esa persona a lo mejor tiene mucho y nosotros le estamos dando. A lo mejor tiene hijos, tuvo un buen trabajo y ahora anda pidiendo limosna, anda pidiendo que se le ayude. Si en su juventud lo hizo, ¿verdad? Ganaba buen salario, quizás. Cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, ya estuvo que ya no hicimos nada, ya no nos vamos a desprender, ya nos va a costar mucho trabajo. Y eso que nosotros tenemos que compartir es lo que Dios nos ha dado también. Nada es nuestro, nada lo hemos concedido por nuestros esfuerzos, ¿verdad? Nadie puede presumir que yo lo que tengo es mío y lo he conseguido porque yo sí estudié, me preparé. Nadie puede hacer eso. Ojalá nosotros tengamos un corazón humilde, un corazón servicial, un corazón como el de Cristo, que siempre delante de las personas necesitadas ese corazón se derretía, ¿verdad? Y se ponía al servicio y daba lo que tenía en sus manos Jesús, todo. Entonces, ojalá que esto nos ayude a ir entendiendo, ¿verdad? Que nosotros lo primero que tenemos que tener es la humildad, el servicio, la misericordia, que es lo más importante, y para poder también alcanzar gracias delante de Dios. Entonces, eso es por una parte. Otra parte es donde dice Jesús, recogen todos los sobrantes, todo lo que quedó. Y dice la palabra de Dios que recogieron 12 canastos de los sobrantes. Pudo haber dicho Jesús, pues no hay problema, nada más agarren 2 pedacitos, guárdenlo ahí, que yo a rato multiplico lo demás. Para mí es fácil multiplicarlo, ¿no? Pudo haber dicho Jesús así, sino dijo, recogen todos para que nada se desperdicie. A veces tenemos nosotros en abundancia, que Dios nos ha dado en abundancia, y es cuando nosotros desperdiciamos. Ahí es donde desperdiciamos, y lo que Jesús no quiere es que absolutamente nada se desperdicie, que todo lo aprovechemos. Si yo ya no lo puedo aprovechar, que lo aproveche otras personas, ¿no? Así como por ahí hay un santo que dice que los zapatos que tienes allá en el closet, que ya no usas, ya no son tuyos. Esos zapatos son de aquel que anda descalzo. Esa ropa que ya casi no usas, que ya tienen varios años ahí guardado, ¿verdad? Allá se está apestando nada más. Esa ropa ya no es tuya. Esa ropa es de aquel que anda sin ropa, anda desnudo. Entonces, eso dice el Señor. Dice un santo, ¿no? Que el que no, es todo eso que tú tienes ahí amontonado, ya eso no es tuyo, ya es de aquella persona. Entonces, hermano, yo creo que estamos en este tiempo precisamente que no podemos desperdiciar absolutamente nada. Por ahí he oído que en los grandes restaurantes, ¿verdad?, la comida que les queda, luego, claro que no todos, no podemos generalizar, pero dicen que hay unos restaurantes que llegan y mejor prefieren tirar todo a dársela a una persona que necesita. Entonces, yo creo que Dios no está en contra de que la comida es sagrada y esa comida que sobra, ¿no? Entonces, esa comida que queda, pues hay que compartirla a los demás. Hoy estamos celebrando a una gran mujer, acuérdense de la gran mujer, Santa Catalina de Siena, una gran mujer que contemplaba a Cristo crucificado, pero también
ella le suplicaba tanto a Jesús por su iglesia, para que su iglesia, a través de la sangre de Cristo, sea pura, sea santa. Yo digo, muchas personas dicen, yo con Cristo sí, pero con la iglesia no. Muchas gentes se dicen cristianos, seguidores de Cristo, pero no comparten, no se sienten parte de la iglesia, no se sienten iglesia. Cuando nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Dice sin iglesia no hay salvación. Sin iglesia no hay salvación. Porque, por ejemplo, le decía yo que esta es la casa de Dios, y bendito sea Dios que hoy nos ha convocado a nosotros a venir a buscarlo aquí. Porque hay gentes que dicen, yo no voy a la iglesia, yo hago oración en mi casa, yo hago el rosario ya en mi casa, yo me porto bien, la persona que pasa a pedirme, yo agarro y le doy. Y yo le digo, bueno, entonces tú no vas a la iglesia, ¿no? No es necesario ir a la iglesia. Yo aquí nada más, yo me entiendo con Dios, yo lo quiero mucho. Yo digo, haz de cuenta cuando nosotros tenemos mucho tiempo de habernos encontrado con un amigo de la infancia, de repente nos lo encontramos ahí por el mercado, por Chedraui, por algún lugar, nos encontramos un gran amigo, ¿verdad? Y el encuentro, la impresión es bastante importante, ¿no? Porque tenía tanto tiempo que no nos veíamos. Y ese amigo, pues nos queríamos cuando frecuentábamos, y de repente nos dejamos de verlo, y cuando nos encontramos, pues es una emoción. Entonces le dice uno, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a mi casa un día? Vete a mi casa, ahí te espero, platicamos, comemos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, por ejemplo, Dios sabemos que está en todo lugar está Dios. Allá en mi casa, donde sea, yo hago oración y el Señor sí me escucha, porque sí me escucha, pero de manera especial aquí en la iglesia. Entonces, ¿cuánta alegría le daría a ese amigo, por ejemplo, cuánta alegría me daría a mí si ese amigo viene a visitarme a la casa, ¿verdad? Y convivimos aquí en la casa. Iba a ser una alegría inmensa, ¿no? Más, pues así mero siente Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos aquí a convivir, todos como hermanos, todos somos hijos del mismo Dios, hermanos de Cristo. Todos venimos aquí de alguna manera a convivir, ¿verdad? A escuchar a Jesucristo, a escuchar su palabra, a llenarnos de su luz, de su presencia, de su fuerza, de su espíritu. Todo nos llenamos de su santísimo cuerpo también. Entonces yo creo que Jesucristo es una alegría, ¿verdad? Un gozo para Él que todos estemos aquí reunidos en la iglesia. Entonces, ojalá, hermano, que las palabras que hoy el Evangelio nos presenta, esta liturgia, nos ayude a entender que necesitamos formar parte de la iglesia, ¿verdad? Sentirme iglesia. Fíjese que hay muchas personas, por ejemplo, y a mí me ha tocado ver, que dicen, llegan y le hacen a la silla así. Bueno, ¿y qué hacen estas mujeres que se oyen comentarios? ¿Qué hacen estas mujeres que están ahí? Mira cómo están las bancas. Oye, mija, tú también eres iglesia, tú también eres hija de Dios. Esta es la casa de Dios, y como hijos de Dios nosotros también tenemos obligación. Así como tenemos derecho aquí en la iglesia, también tenemos obligación. Entonces, ¿cómo es que el polvo? Tú también puedes agarrar un trapito y venir a limpiar de vez en cuando las banquitas antes de que lleguen tus hermanos.
Eso es sentirse iglesia, ese es formar parte de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ojalá entendamos esta palabra de Dios y que nos ayude a ser más iglesia, a ser más cristianos, a ser más seguidores de Cristo. Así sea. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo en Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Ahora vamos a hacer el Padre Nuestro, esta oración que Cristo nos enseñó. Vamos a pedirle en esta oración de verdad que nos ayude a valorar esto que Cristo fundó la iglesia para nuestra salvación. La iglesia es un sacramento de salvación. Entonces es importante que todos los cristianos católicos nos sintamos iglesia. Seamos que si esta es la casa de mi Padre, pues también es mi casa, ¿no? Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos de Cristo nos damos un signo de paz. La paz del Señor esté con todos ustedes. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo. Pedimos paz para el mundo.
Queremos paz para el mundo, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.
Oremos. Concede Dios la vida eterna a quienes han alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Vamos a cantarle a María. Madre, tú eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbrenos con tu manto, lleno de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos.